Combinada uma vez ela se apaixonou por mim. É combinada uma vez ela se apaixonou por mim. Sé que te hablo en un momento un poco extraño, pero aún te veo en ese lado amargo de mi mente. Creí quererme y solo siento que te extraño porque miento y digo que conmigo mismo es suficiente. Recuerdo de hacer lo que no te conocía y te miraba con ojitos de un amor adolescente. Recuerdo la monotonía que tenía al contemplar tu caminar y enamorarme lentamente. No entiendo por qué reprimí tus sentimientos con la excusa de salir en busca de autoconocerte. Sé bien de nuestras diferencias, pero no olvides que nos enamoramos porque somos diferentes. Sigo siendo el mismo que te enamora, pero sin ser dueño del Olimpo en el que estábamos los dos. Solo fuiste un sueño. Sigo siendo el mismo que te enamora, pero sin ser dueño del Olimpo en el que estábamos los dos. Solo fuiste un sueño. É combinada uma vez ela se apaixonou por mim. É combinada uma vez ela se apaixonou por mim. Si mi canción de amor salió del subconsciente porque el corazón me pide a gritos que no vuelva a verte. Pues tus palabras duelen mucho más y mienten. Tendré que entenderte, entretenerme o hacerme más fuerte. Porque te amo, sonreías y el mundo era hermoso. Mira los destrozos que dejamos. Tejimos alas y volaste de repente. Te fuiste desenamorando lentamente. No entiendo por qué reprimí tus sentimientos con la excusa de salir en busca de autoconocerte. Sé bien de nuestras diferencias, pero no olvides que nos enamoramos porque somos diferentes. Sigo siendo el mismo que te enamora, pero sin ser dueño del Olimpo en el que estábamos los dos. Solo fuiste un sueño. Sigo siendo el mismo que te enamora, pero sin ser dueño del Olimpo en el que estábamos los dos. Solo fuiste un sueño. Bueno, buenas tardes, noches a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a este Zoom. Les voy a pedir que primero que nada me confirmen si se está viendo la pantallita de la clase y por el chat si están escuchando, si sale bien el audio. Así vamos a dar comienzo y vamos a aclarar algunas cositas antes de empezar con las primeras diapositivas. ¿Se escucha bien? ¿Ven bien ahí? Perfecto. Bueno, antes que nada, bienvenidos a todos. Vamos a alargar un poquito. La clase va a tratar de ser compacta. Están todos los micrófonos silenciados. Vamos a dar una vista de la parte de complicaciones de los rellenos de ácido hialurónico. La idea es que se lleven algo valioso, algo que puedan aprender, algo que puedan aplicar, pero sobre todo que vean cómo es mi forma de enseñar y un pedacito del curso que estoy brindando, pero vamos a tratar de hacer la clase de la misma forma que se lo doy a todos los alumnos y esta clase va a quedar grabada. Después, si alguien la quiere, me avisa al celu y se la voy a estar pasando. Voy a tratar de estar atentos al chat, ¿sí? Así que si alguien va teniendo dudas, me va preguntando ahí, así lo hacemos un poquito más interactivo. No hay problema, hay colegas de todos los niveles, hay gente que ya sé que está acá metida, que no ha tenido nada de experiencia, hay algunos que ya están inyectando, hay algunos que ya han hecho el cursito y están acá a modo de repaso. Así que no se enojen esos porque les puse algunas cositas diferentes a la clase, pero bueno, después la vamos a pasar completa de nuevo, ¿sí? La idea básica es formarnos para aprender a manejar las complicaciones, ¿sí? ¿En qué me fundamento a esto? No solamente para manejar las complicaciones que nosotros podemos tener. Como muchos saben, yo vengo de la rama de la cirugía general. Lo primero que me dijeron para hacer mi primera cirugía es: vos no vas a operar hasta que sepas cómo resolver la complicación de la cirugía que vas a realizar. Porque después me vas a llamar a las 2 de la mañana a mí porque no sabes qué hacer, ¿sí? Cuando pasó esa primera vez, lo llamé igual a las 2 de la mañana, pero por lo menos sabía lo que tenía que hacer y el profe tenía toda la razón. Nosotros como inyectores profesionales no podemos estar haciendo inyectables sin saber qué hacer cuando nos toque enfrentar una complicación. Y de esto no hablo de replicar una técnica que la podemos ver en cualquier lado o googlear cómo se diluye la hialuronidasa, sino todo el manejo y el trasfondo que hay cuando pasa esto
porque se genera una tensión en la relación médico-paciente y hay que estar ahí parado, sobre todo en este rubro o en esta rama de la medicina que es tan resultadista. Entonces yo creo que se va a venir una epidemia de malos resultados y complicaciones porque hay mucha gente sin formación, sin desarrollo de las habilidades, ni hablar de que ahora ya está de moda que lo hacen sin título siquiera. Y después estos pacientes que sufren estas complicaciones van a venir a buscarnos sí a nosotros para resolver eso, ¿sí? Entonces va a ser un resguardo para que nosotros podamos ejercer tranquilos, para que nos animemos a hacer los inyectables principalmente, ¿sí? Esto también tiene ese trasfondo. Yo quiero mostrarle desde el lado de las complicaciones por qué no tenemos que tener miedo a la hora de inyectar. Porque yo tengo colegas que ya son ginecobstetras, que ya han hecho cirugías, que están en la práctica diaria y todavía no se animan a hacer una rin, no se animan a hacer un labio por el miedo de las complicaciones. Entonces vamos a ver qué respaldo tenemos, a ver si ese miedo es fundamentado o no. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ir viendo. Lo primero a plantearnos es cuando sucede algo, sobre todo de la parte del reclamo de un paciente o cuando vemos alguna cuestión nosotros en la parte clínica de lo que estamos evaluando del rostro, de lo que estamos haciendo como procedimiento, es primero definir si es realmente una complicación o es un efecto adverso, si es un efecto que puede ser esperable, si es un efecto que es común que pase a pesar de que no sea lo más frecuente, ¿sí? Acá hay como distintas aristas. Que sea normal o común que pase no significa que nos tiene que pasar o que tengamos que actuar sí o sí, ni actuar por apurados ante todas las cuestiones y complicaciones que pueda haber, y menos de la misma manera. ¿Por qué aclaro esto? Porque yo veo en grupos hoy por hoy que hay colegas que consultan o que tratan de la misma forma una oclusión vascular que un hematoma, ¿sí? Entonces, eso lo va a ir complejizando un poquito y más allá de las definiciones técnicas que nosotros como médicos ya podemos saber de la diferencia entre una reacción adversa, un efecto adverso o una complicación, lo más importante de todo esto es que al paciente no le importa la diferencia conceptual que haya ahí. El paciente va en búsqueda de su resultado y por lo general lo que sucede es que el paciente subestima la medicina estética como algo superficial, ¿sí? Por lo general es un pinchacito y ya está, un poquito y ya está, son 5 minutos y ya está. Entonces, el consentimiento que nosotros tenemos armado le importa poco y no todos lo leen. Y al margen de eso, cuando sucede la complicación, el consentimiento no lo respetan, por más allá que nosotros ahí pongamos las condiciones de lo que puede pasar en una complicación o no. Entonces, sabiendo eso y sabiendo que esto es tan resultadista, nosotros como médicos tenemos que actuar principalmente dando respuesta a esa solicitud o a ese reclamo y generando contención y cronoterapia. ¿Sí? Acá tenemos que ser un poquito más vivos, porque la otra vez lo discutía con un colega que me hizo una muy buena pregunta, que me dice, ¿y cuando pasa una complicación, vos qué haces? ¿Le reconoces el costo? ¿Le devolves la guita? ¿Le volvés a hacer el procedimiento? Acá voy a hacer un paréntesis del caso clínico que se viene, que se los quiero mostrar, para que ustedes también lo piensen y como ejercicio esto lo tengan decidido en frío, antes de que les toque enfrentar su primera complicación. ¿Por qué? Porque si tienen que tomar esa decisión entre el miedo, la presión del paciente, es que se quieren sacar el quilombo de arriba y demás, probablemente la elección no sea la mejor. ¿Sí? Entonces ya más o menos tenemos que tener masticado qué hacer. ¿Y qué hay que tener en cuenta para esa cuestión? ¿Sí? Principalmente saber que esto es resultadista, que el paciente va a estar enojado y embolado, que muy probablemente por más allá que lo resolvamos, nos corresponde legalmente responder a la complicación, acompañarlo y resolverlo, pero después, si nosotros le hicimos firma de consentimiento, nosotros no garantizamos resultado. Entonces, voy a la parte práctica. Nosotros hacemos una rino, ¿sí? Cobramos por una rino, se complica, es una oclusión, le hacemos la hialuronidasa. Ante todo esto, tenemos que correr con los gastos de la hialuronidasa, lo descartable y demás. Ahora el paciente dice, bueno, dale, ahora sí la quiero la rino. ¿Estamos obligados a devolverle o a hacerle el procedimiento de nuevo sin cobrarle? No, legalmente no. ¿Sí? Nosotros ya hicimos lo que legalmente correspondía en esa primera instancia. ¿Qué pasa? El paciente probablemente con esto se enoje, nos escrache, nos difame y hoy por hoy, donde las redes nos puede dejar muy mal parados, sería muy poco inteligente prestarse a eso. Entonces, si nosotros tenemos bien armados los precios, los procedimientos y los productos,
tenemos que tener en cuenta que algo puede salir mal y podríamos responder. ¿Por qué? Porque en el peor de los casos, si yo hago la rino de nuevo, ¿sí? Poniendo una jeringa nueva a 0 kilómetros, voy a quedar hecho. Entonces estoy pagando cero en precio, en costo, en dólares, en lo que quieran. Sí voy a tener que dedicarle tiempo, pero estoy pagando cero por evitar una campaña de escracho, de difamación y demás. Después, si la paciente vuelve o no vuelve, será otro tema. ¿Sí? Pero eso para que lo piense y lo vayan masticando. Dios quiera que no les toque. Y ahora vamos, por ejemplo, a un caso puntual. Yo, gracias a Dios, no he tenido oclusiones vasculares propias, por ejemplo, ahora que veo la rino, en el caso de la rinomodelación, pero sí me ha tocado, por ejemplo, dos casos muy similares de complicaciones en rino por pegarle el periósteo. ¿Qué pasa en este caso? La paciente venía que quería mejorar la rino, ¿sí? Equilibrar este dorso nasal. Le propuse eso, pero la paciente quería todo. Quería corregir la jiba, levantar el dorso, elevar la punta de la nariz, mejorar la sustentación que tenía en la base. O sea, quería la rinomodelación completa. Bueno, dije, se la vamos a hacer. Ella acá tenía una fractura previa, por eso tenía esta jiba. Por lo cual yo ahí ya tengo que pensar que ella tenía cambios fibrocicatrizales a ese nivel. Entonces yo fui milimétricamente equilibrándole, le mejoré el ángulo nasolabial, le elevé la punta de la nariz, elevé esta parte del dorso y cuando voy a corregir esto, les puedo asegurar que me queda 1 milímetro nomás que quise, digo, lo dejo así o ya está. Digo, no, lo voy a corregir. Cuando pincho ahí raspo hueso y se inflama, se genera toda esta inflamación. ¿Qué es lo que termina pasando con esto? Que si se quiere desde la parte de consecuencias es una soncera porque no lleva a grandes complicaciones, termina pasando que el resultado entre el antes y después inmediato era esto. Era este es el antes y este es el después. Entonces, y les puedo asegurar que la foto acá no le hacía justicia. Entonces la paciente me pagó un procedimiento y se vio así inflamado, rojo, morado y todavía asimétrico. Entonces, a ver, esto es como para ponerle ejemplo qué fue lo que yo hice en estos casos o cómo los manejo, cómo aprendí a manejarlos con el paso del tiempo. Suspendo procedimiento, antes de mostrarle al espejo, le digo, mira, parece que raspé un poquito el hueso o le cuento la complicación que tuvimos, no es recomendable seguir inyectando, vas a tener esto, le dije, vas a sentir un poquito de dolor, va a estar muy inflamado, le digo, la verdad que me embola, ¿sí? Porque yo más que nada quiero que las cosas salgan bien, pero vamos a tener que esperar que se desinflame y después lo volvemos a pinchar. ¿Qué empieza a pasar acá en todo esto? La paciente, con mucha cara de pocos amigos, dijo, bueno, listo, está bien, y se fue. Dije, se fue enojada, listo. Al otro día le mando un mensaje, le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo viene eso? ¿Estás con dolor y demás? Como para hacer el seguimiento, para marcar que estoy presente. Le digo, no te olvides que te pedí un consultorio que mañana, es decir, a las 48 horas, me pases una foto a ver cómo viene. Me clavo el visto. Dijo, bueno, listo. 48 horas, nada. 72 horas, le mando un mensaje nuevo, le digo, disculpa, ayer estuve esperando la foto, no sé qué. Me dice, bueno, sí, lo que pasa es que me había molestado, me había enojado, ahora se desinflamó, quiero saber si puedo ir esta tarde a que me hagas la rinomodelación. No, le digo, mira, como te expliqué, hay que esperar cierto tiempo, hay que dejar que se desinflame bien, pásame la foto, así lo vemos, no sé qué. Me pasa la foto, venía desinflamando, todavía le faltaba un poquito. Le digo, bueno, me vas a enviar la foto, eso creo que justo cayó viernes. Le digo, pásame la foto, otra foto el lunes. Así le seguimos haciendo seguimiento y más o menos los 7 10 días terminamos de inyectar. El lunes no, me pasa la foto de nuevo, le vuelvo a preguntar cómo está, no me responde. Martes tengo que volver a insistir. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Le cuento tanto a modo de novela. Porque las pacientes se embolan, se cierran y desaparecen. Entonces, cuando aparece de nuevo, ante la insistencia y me pasa la foto, me dice, sí, ahí quedó mejor, quería ver cuándo volvemos. Y le digo, "Oh, mira, fulanita, te voy a aclarar primero una cosa. Esto fue una complicación que no la esperaba ni yo ni vos y no la quería tener ni yo ni vos. ¿Sí? Pero esto ya está y ahora hay que solucionarlo. Entonces, te pido que por favor sigas las indicaciones. Si yo te pido la foto, me tenés que mandar la foto. Si te doy el corticoide, tenés que tomar el corticoide. Porque esto va de la mano de los dos. No podés desaparecer por un capricho tuyo, como yo tampoco hubiera desaparecido si a mí también me hubiera molestado algo. Entonces, ponete un poquito las pilas, sé responsable y necesito que en esto respondas vos. En eso nosotros tenemos que demostrar firmeza y autoridad, porque los pacientes se van a hacer los onzos. Y en este caso era simplemente una inflamación que pude ir viendo que venía bien, por eso me tranquilicé. Pero imagínense contar con esa predisposición en un paciente si llega a tener un evento vascular.
¿sí? Entonces es muy importante que, que nosotros podamos hacer esa diferenciación y marcárselo a la paciente. Por suerte, a los 15 días que fue que la cité, estaba todo hermoso, le hice la rino, quedó espectacular, se fue chocha y fue un mal trago. Pero ahí rescatamos eso, la importancia de la comunicación, del seguimiento para que ni siquiera les intenten reprochar ni acusar de nada, ¿sí? Y un buen consentimiento. El consentimiento es clave y es clave que diga en la parte del consentimiento no solamente las complicaciones que puede sufrir un paciente ante tal procedimiento, sino que además esté detallado cómo tiene que cumplir las indicaciones médicas, ¿sí? Y que ante tal falta de respuesta se tomará como abandono del tratamiento o rechazo del tratamiento. Y eso sirve a nosotros para un deslinde de responsabilidades. Si la paciente no atendió el teléfono, no vino al control, no hizo las indicaciones, no tomó los corticoides, etcétera, 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 se puede considerar como rechazo del tratamiento y después no tiene derecho a reclamarnos absolutamente nada con el paso del tiempo. Lo va a hacer, seguramente va a meter un abogado, pero terminan en nada, ¿sí? Gracias a Dios no llegó para tanto, se solucionó así y ya está, pero para eso es clave una buena comunicación efectiva, ¿sí? Ahora vamos a ir a una cuestión más básica, que son las condiciones generales que nosotros tenemos que tener para todos los procedimientos, ¿sí? Yo siempre recomiendo la asepsia con clorexidina, no con alcohol, siempre de protocolo de control y realización estricta. ¿Por qué la clorexidina? Por la alta tasa de efectividad, por la baja tasa de volatilización y porque no se inhibe con ningún producto ni químico que podamos estar manipulando o que haya en el consultorio si estemos alquilando y demás. Conocer anatomía es fundamental, parece una soncera, pero muchos están pinchando sin saber dónde se están metiendo, y es lo que la literatura dice que minimiza los riesgos de cualquier tipo de compromiso, sobre todo del vascular. Mientras nosotros nos alejemos de manera consciente del probable problema, menos posibilidades vamos a tener de que suceda, ¿sí? La comunicación y el seguimiento, bueno, lo que les expliqué recién. Y acá empieza y se nombra por primera vez en la clase la palabra de la hialuronidasa, ¿sí? Esa tiene que ser la estrella. ¿Por qué? Porque es indispensable para los procedimientos donde nosotros podemos tener mayor riesgo con el ácido hialurónico, que son las oclusiones vasculares, es indispensable para la solución. Yo siempre doy la recomendación de que uno nunca debería inyectar si no tiene hialuronidasa de respaldo, ¿sí? Lo hacen, es más, una alumna del curso de este mes lo hizo, entonces me dice, bueno, che, y si pasa tal cosa, aguanta hasta el lunes sin la hialu, pues me la traen el lunes. Como aguantar, aguanta. Es al vicio exponerse a eso. Entonces, si les llega a pasar, hagan un control, tengan hialuronidasa, fíjense que no esté vencida. Se olvidaron de que les llegue la hialuronidasa. Disculpa, te tengo que reprogramar el turno. Hagan de cuenta que no tienen ácido hialurónico. Porque las complicaciones, gracias a Dios, pasan poco. Pero ¿cuándo les va a pasar? En el peor momento que les tenga que pasar. Si ustedes tienen que viajar, si el paciente tenía una fiesta, si no van a poder atender el teléfono, si no tienen hialuronidasa. Usted que hace medicina, seguro muchos han hecho guardia. Profesionales odontólogos también saben que se complican las cosas cuando menos se pueden complicar, ¿sí? Entonces eso es clave tener de respaldo como kit de emergencia la hialuronidasa. Las complicaciones más frecuentes que nosotros vamos a empezar a ver son principalmente los hematomas, ¿sí? Los hematomas muchas veces los pacientes, sobre todo los que no se han sometido antes a procedimientos, lo toman como una cuestión de que el procedimiento está mal hecho o de que va a quedar mal. Por eso yo, por más de que muchas veces inyecto y no genero un hematoma o no veo que haya tenido una complicación de ese tipo, siempre le digo, mira, lo que puede pasar dentro de estas 48 horas es que se haga algún hematomita y demás, y le explico, porque estamos pinchando en una zona donde puede haber vasitos que no se están viendo y puede generar el hematoma. Es común que pase esta complicación. ¿Qué hago yo? Nada. Le pido que me avise, que me pase foto. Si el hematoma me asusto, le pido ver siempre en persona a la paciente, pero no hago nada. Acá las recomendaciones que pueden encontrar en literatura es frío inmediato. Yo no lo uso y acá va la explicación del por qué y van a ver que tiene un poco de sentido común. ¿Por qué no uso frío? Porque el frío corta, digamos, funciona además de como analgésico, como antiinflamatorio, porque baja la temperatura local. Yo al realizar un procedimiento donde voy a buscar el volumen o voy a buscar la reposición, lo que sea, con ácido hialurónico, necesito esa respuesta inflamatoria para que se me reestructure. Entonces yo mismo estoy reduciendo la respuesta inflamatoria y esa reestructuración aplicándole frío, ¿sí? Entonces
trato, es más, no lo uso directamente ni lo aconsejo. Sí me ha pasado de tener que utilizar el cremas de árnica o algunas con heparina en pacientes que han hecho hematoma. De nuevo, no lo indico habitualmente, salvo que la paciente diga, no, pero mirá, en 3 días viajo, no sé qué. Bueno, listo, apuramos el proceso de la degradación del hematoma con algún tipo de crema de esta que la crema, perdón, de árnica la puede conseguir en cualquier farmacia y la heparina en gel o el Cervel se le puede recomendar o hacer la receta virtual y listo, se soluciona el tema, ¿sí? El reposo relativo de dentro de 24 a 48 horas no es que el paciente no pueda trabajar, no es que nosotros no le podemos hacer o que realice actividades con normalidad, son sobre todo como 48 horas de donde el paciente tiene que estar atento a ciertas situaciones y circunstancias y sobre todo de ejercicio de impacto físico. ¿Para qué? Para no empeorar ese hematoma nada más. El tema del edema. El edema puede surgir como una complicación, pero es más frecuente de lo que se piensa. Va a depender también de las zonas a tratar. No todas las zonas donde nosotros pinchemos va a dar edema. Y lo importante acá es para distinguirlo realmente de una complicación y de un efecto esperado. Ayer pasó en uno de los grupos donde me preguntaron por unos labios que una paciente reclamaba de un edema y demás. Cuando empiezo a indagar no me parecía que es un edema y se ve así, ¿no? Fíjense esto. Se ve bien como una salchicha, bien a tensión. Por lo general este edema de este tipo, yo creo que esta fotito que justo agarré es post colocación de hialuronidasa. Pero es muy común de ver cuando usamos ácidos muy baratos, muy berretas, ¿sí? De mala calidad. Por lo general tienen una fricción por el agua mucho mayor, atraen agua de manera muy rápida. ¿Sí? Acuérdense ustedes que el ácido hialurónico que nosotros utilizamos, depende de las densidades y demás que existen, vamos a obviar esa parte, pues está en la clase de filler, pero es una molécula como si fuera un 100 pies, imagínenselo, hay una columna vertebral y todas las patitas, y en cada pata de ese 100 pies va el agua. Entonces nosotros vamos a reestructurar el labio, por ejemplo, porque ese ácido va a tomar firmeza y va a formar la estructura, pero además se va a hidratar y se va a ensanchar por esa misma agua. Entonces, cuando hay una sobrecarga por esa reacción química que hace, hacen estos edemas espantosos. Y coincide que las marcas más, digamos, de más baja calidad suelen ser más edematizantes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nada, esperarlo. Pero ¿por qué es clave conocer ese edema? Para saber primero que no se va a inflamar así por una oclusión, o sea, no es algo por lo que tienen que tener miedo, ¿sí? Y para sobre todo llevar tranquilidad a la paciente y que ustedes estén tranquilos. Decir, che, pero este el lunes tiene que ir a laburar, se me va a quedar. A mí me pasó con una colega que me avisó un sábado a las 12 de la noche de que le pasó eso. Me pasa la foto y tenía literalmente dos morcillas así. Y le digo, me explica, le digo, ¿para qué así usaste? Mona Lisa, yo lo voy a quemar porque total no me importa. Mona Lisa. Le digo, fulanita, no le puedo decir el nombre. Le digo, quédate tranquila. Le digo, en 2 días no tenés nada. Y es más, en 5 días probablemente necesites más ácido. Dicho y hecho, le pregunté y no tenía más nada, voló todo, ¿sí? Porque también las grandes reacciones de este tipo de matizantes, cuando se desematizan o cuando empieza la desinflamación, se lleva parte del producto, ¿sí? Pero bueno, es simplemente para eso, para poder llevar tranquilidad, para empezar a conocer los productos, para saber si yo estoy utilizando siempre el mismo producto, la misma marca, y de pronto un labio me hace esto, bueno, ahí sí me tiene que llamar la atención. ¿Sí? Si uso los de Juvederm, por ejemplo, que son los mejores, es muy raro que me haga un edema de este tipo. ¿Sí? Te hace un leve edema, sobre todo si la paciente duerme boca abajo y demás, pero a los 2 días ya no tiene más nada. ¿Mm? Una aclaración acá de hematoma. El hematoma, porque esto es lo que le decía, en mucho... Ahí voy a leer las preguntitas, Luciana, ¿sabes? Dame un segundito. En el tema de los hematomas, muchas veces apenas aparece un cambio en la coloración, se asustan y ya quieren hacer hialuronidasa y demás. Ya vamos a ver el protocolo de la hialuronidasa y cómo distinguir bien la oclusión vascular. Pero el hematoma, por lo general, tiene esta característica, ¿sí? De que es bien violáceo, es bien como de una trompada, ¿sí? No, no es un hematoma feo que asuste y aparece rápidamente tras el pinchazo. El cambio de coloración de hematoma por la obstrucción vascular no aparece de inmediato. Lo que se puede empezar a ver es como medio pálido, ¿sí? Como las livideces. ¿Por qué? Porque hay un retraso, perdón, estoy retrabado hoy, retraso en el llenado capilar, le hacemos la prueba de llenado capilar y está retrasado, y ahí sí ya me voy a preocupar.
Muchas veces el hematoma o la oclusión vascular, ¿por qué ocurre? A ver, hay miles de explicaciones, pero la que más se está consensuando es, porque, a ver, ¿por qué ocurre? Está el vaso, yo adentro del vaso meto la aguja y hago un bolo adentro del vaso. Si yo puse eso de tapón, va a pasar que no pase sangre, es lo que va a suceder, pero no se me extravasa sangre a los tejidos. Por eso no suele hacer hematoma. El hematoma que suele aparecer en las oclusiones vasculares suele ser tardío y porque por la presión que me está generando el tapón en medio de la arteria, genera y sale hacia los costados porque busca como una vascularización alternativa y no se banca esa presión y hay como un estallido de esos capilares. ¿Sí? A ver, voy a leer las preguntitas que están poniendo en el chat. Hialuronidasa. La fecha de vencimiento es exacto, tiene un margen de tiempo. En medicina muchas cosas tienen margen para utilizar. Por lo general tiene unos meses más. Yo no he usado vencidas porque tenía un control muy estricto de eso y cuando se vencían las tiraba o las usaba para otra cosa y nada más. O por ahí las dejaba, ¿sabes para qué? Para cuando venían a hacer una corrección de labios de otro profesional y demás, utilizaba esa y la mayoría funcionaba bien. Pero en una urgencia me arriesgaría, ¿sí? A no usar una vencida. Yo necesito la mayor efectividad posible. Entonces, ¿cómo me lo garantizo eso? Que las condiciones sean las mejores. Pero sí, si se te vence una, suponete que me ha pasado en lugares donde he estado, me colgué, se venció una porque no lo usamos, gracias a Dios, listo, la dejo ahí para cuando uso para labios. En el peor de los casos, tendré que abrir una que no esté vencida. Voy leyendo la otra pregunta sobre edema. Si un paciente ya tuvo antecedente de edema, luego en relleno de labio con primera marca para próxima aplicación, se medica con antialérgico y corticoide para prevenir. O se pide valoración con alergista. Yo valoraciones con alergista no pido, pues la alergia al compuesto, a ver, sabe. Si ella hizo un edema solamente y después se le fue normal, no tuvo reacciones mayores, no hago que consulte al alergista porque es algo localizado, ¿sí? Y en teoría las buenas marcas, el riesgo de alergia es extremadamente bajo porque es un compuesto biológico muy homólogo al que nosotros tenemos y los excipientes son muy inocuos, pero puede pasar. Yo no lo doy para prevenir, ¿sí? Hay colegas, lo habrán escuchado nombrar al doctor Vanegas. El doc Vanegas, yo les cuento lo que él hace, no es recomendación. A todos los pacientes, después de hacer cualquier tipo de procedimiento, le da un Frenalercort antes de que se vaya a su consultorio. No se lo da a él, se lo da a su secretaria, ¿no? Pero, bueno, chao, fulanita, pasa, ahí te van a dar el Frenalercort. Y le dan el Frenalercort. Eh, a mí no me gusta sobremedicar, me gusta ver la evolución. Suele ser comparativo. Si es una paciente tuya que ya conoces, podés tomarte ese atrevimiento, no está mal prevenirlo. Pero también si tenés confianza, le decís, bueno, fíjate mañana si se matiza, avísame. Y arrancamos con un Frenalercor cada 12 horas, 3 días y ya está solucionado. Me asusta, esta le va a estar roncando. Espero que ustedes no estén así de aburridos. Leonora, en función de abaratar costos de inversión en productos, se adquieren marcas que se... a ver, perdón, que se me movió. En función de abaratar costos de inversión en productos, adquieren marcas que son de dudosa efectividad. Deduzco por tu comentario que es necesario usar productos de reconocida efectividad y seguridad para paciente y profesional. Totalmente cuestionable. O sea, yo te diría que sí, sería lo ideal, pero es totalmente cuestionable y te abro el abanico de por qué, Nora. Porque si vos usas marca de primer nivel como Juvederm, no sé si todos más o menos están al tanto de los precios, cada jeringa de Juvederm, por ejemplo, redondeado debe estar en 130.000 pesos de costo, ¿sí? Una Mona Lisa debe estar en 70.000, 80.000, alguna marca nacional debe estar en eso, estamos hablando de la mitad. Entonces, no sé, no por el tema de inversión de costo, porque muchos te dan a cuenta corrientes, manejables, entonces vos podés laburarlo sin poner guita en comprar los productos. Hay una parte del curso que se explica cómo manejar las cuentas corrientes precisamente para eso. Entonces vos me decís, Fede, voy a hacerme tal cosa a tu consultorio, listo, yo lo pido, no lo pago, te cobro a vos y con esa plata después le pago al consultorio, perdón, al proveedor, ¿sí? Muchas veces sí en función de abaratar el costo al paciente, que eso también es algo que tienen que definir ustedes.
ustedes como médicos, ¿qué van a intentar vender? A ver, acá vamos a hablar comercialmente a calzón quitado. Esto es un negocio y nos tiene que servir a nosotros. Yo le digo a todos los alumnos, el precio nos tiene que servir a nosotros, no al paciente. No, fulano no lo puedo pagar, entonces no lo va a hacer. Yo tengo que saber cuánto quiero ganar por procedimiento, que me rinda, que valga la pena que si yo tengo que ir por un turno, vaya por ese solo turno, o que lo que tenga que renegar después me lo justifique. ¿Sí? Eso por primera instancia. Y después uno lo dibuja. Uno puede decir, no, estoy en un pueblo, tengo que tener dos o tres alternativas de marcas. No, yo estoy en tal lado, quiero apuntar a tal zona, acá en Córdoba Capital, zona norte, donde la clase tiende a ser media alta y el poder adquisitivo es otro, y quiero apuntar a esa gente, entonces voy a utilizar la primera marca. O yo me quiero asociar a resultados buenos y a seguridad, como decís vos, para profesional y paciente, entonces voy a las primeras marcas. Hay marcas también intermedias que a mí no me gustaron porque las jeringas son de mala calidad. Hay marcas intermedias que algunas densidades son buenas y otras a mí no me han gustado. Yo de baja calidad de marca no usaría nunca porque es para renegar. Pero incluso si vos sos sincera con el paciente, le decís, mira, yo tengo la marca Filtec, por decirlo, no sé cuánto están los precios. De nuevo, estoy poniendo, este sí es a modo de ejemplo, porque no sé cuánto vale esa marca. Pero cuando Juvederm estaba en 110.000 cada jeringa, Filtec estaba en 70.000 las dos jeringas. Entonces yo le puedo decir a mis pacientes, miren, voy a largar esta promo de labios con tal marca, dura 3 meses. Y por ahí ella lo quería solamente a sus labios para la fiesta egresada de la hija y dice, bueno, sí, yo no puedo pagar lo que cobra el Fede, pago esto. ¿Me explico? Entonces, es una cuestión muy electiva. Si alguien tiene alguna otra dudita, espero haber sido claro con eso, la va dejando ahí en el chat. Tema de complicaciones, el tema de las asimetrías. Las asimetrías hay que ver, primero, como complicaciones, por supuesto, no una asimetría que traiga base a la paciente, sino que nosotros colocamos producto y de golpe cuando hacemos el control le quedó más bajo, más alto, le quedó corrido. Entonces tenemos dos formas de inyectar, de solucionarlo, perdón. Uno, inyectando hialuronidasa y la otra, reequilibrando con ácido hialurónico. Y acá se arma otro paréntesis más, ¿sí? El primero, ¿corregiría con hialuronidasa? No, jamás. Salvo que yo tenga que deshacer todo. ¿Por qué? Porque la hialuronidasa me va a difundir por los tejidos, ¿sí? Y se va a comer todo el ácido que encuentre hasta donde logre difundir. No va a decir, che, vamos a difundir acá esta partecita que está asimétrica para que el Fede la pueda corregir. No, se ya ha puesto todo. Entonces, por ahí el daño puede ser mayor. Salvo que yo quiera decir, bueno, el labio inferior se lo vuelo todo y lo hago de nuevo, no aplico hialuronidasa para corregir. Sí compenso con ácido. Y ahora, ¿cómo compenso? De nuevo, desde el tema costo, si yo lo utilizo toda la jeringa. Acá hay dos cuestiones. Empezar a aprender a utilizar las técnicas para dejarse un restito para posibles complicaciones, para posibles correcciones, para posibles retoques, ¿sí? Y la otra que muchos tenemos que saber que a veces tenemos que dar ese resultado. Por ejemplo, si bien yo dije, y me voy a contradecir en esto, no garantizamos resultado, si yo le hago los labios, por más que me haya gastado la jeringa y le quedó asimétrica, no la puedo dejar así porque yo no garantizo el resultado. Entonces siempre tenemos que tener de backup una jeringa que la podemos subdividir, eso se enseña, se puede dibujar para que nosotros hagamos el retoque y no nos impacte tanto en el bolsillo, ¿sí? Pero siempre haciendo eso. Y después la otra, diferenciar en estos casos, cuándo es un retoque que corresponde hacer y cuándo la paciente quiere más volumen y ella te dice, no, quiero un retoque porque quiero más labios. Bueno, sí, te cobro otra jeringa. Así, no, pero quiero la mitad. Bueno, te cobro otra jeringa. Eh, Eso por un lado. Después hay dos complicaciones más, que está lo de los nodulitos, sobre todo en labios. ¿Cuál es el tema de los nodulitos? Pueden aparecer en labios, en pómulos, en malar. Es raro que aparezcan en mandíbula utilizando ácido hialurónico. En rino no aparecen los nódulos y son pelotitas de ácido hialurónico. Muchas veces puede pasar porque pusimos con más presión y pusimos más cantidad de la adecuada de manera rápida. Tiene mucho que ver acá el tema de la presión y la constancia en la cual nosotros inyectamos en el tejido la generación de estos nodulitos, más allá de la cantidad, o sea, independientemente de la cantidad, pero obviamente también está asociado.
Si a nosotros nos pasa eso, vamos a ver que la paciente, probablemente acá no le puse nota, foto, perdón, porque no se nota. La paciente lo nota, por ahí vuelve a su casa y porque se muerden, porque se tocan, porque se pasan la lengua por dentro mientras están tomando mate, se notan, che, pero siento unas pelotitas. Si pasó dentro de los primeros 5 días son nodulitos agudos, si pasa con el tiempo, más allá de ese tiempo, son los nodulitos crónicos. El nodulito agudo es distinto al crónico. El crónico, por lo general, lo que pasa es que se condensa y precipita un poquito de ácido sin llegar a migrar y el cuerpo lo suele encapsular. Entonces hace como si fuera una reacción de cuerpo extraño y queda ahí la pelotita. ¿Se hace algo? Si no le genera simetría el nódulo crónico, yo no lo toco. ¿Por qué? Porque con masaje no se me va a ir porque tengo la capsulita de granuloma y porque lo debería disolver. Pero si no le duele, no le molesta, no le genera simetría, si yo se lo diluyo, le voy a sacar el efecto de volumen que está haciendo ese nodulito. Entonces se le dice que no se lo toque, que no se joda, que no se lo inflame. ¿Cuál va a ser el beneficio para la paciente si tiene nodulito? Probablemente le dure más tiempo el ácido, ¿sí? Porque al estar encapsulado le va a ser más difícil que lo degrade. ¿Mm? ¿Qué termina pasando? Supónganse que usamos un ácido que dura 6 meses. A los 6 meses a lo mejor el nodulito todavía lo tiene y ahí sí le tenemos que hacer hialuronidasa para poder hacer labios de nuevo, ¿sí? Si detectamos ese nodulito crónico y nosotros queremos hacer un procedimiento o porque el paciente viene de afuera de otro colega, deberíamos de hacerle la hialu para sacar ese nodulito crónico. Y ahora el nodulito agudo, a mí no me gusta manosearlo, no me gusta tocarlo, hay pacientes que les molesta mucho sentirlos, entonces se les puede pedir que hagan masaje. No sé si todos están viendo la camarita ahí de mi Zoom. Se apretan los labios, se van estirando. A mí no me gusta porque la forma que yo enseño a colocar el ácido es en un plano muy exacto y a veces con la presión que ejerce el paciente no tiene control, entonces me lo puede difundir y me puede hacer migrar, no migrar de plano, pero sí migrar de sector el ácido, entonces me va a quedar asimétrico el labio. De nuevo, trato de hacer hincapié, che, Flor, por ejemplo, ¿te pasó, me reclama Flor eso? Le digo, che, ¿te duele, te molesta? No, nada, pero lo noté, listo, no hagas nada, déjalos así, no los toques. No, bueno, pero sí me jode porque, bueno, entonces masajealo despacito, despacito, 5 veces por día durante 5 o 7 días y ya con muy suave presión, pero con firmeza y se van a ir solitos, ¿sí? Y la complicación más temida de todas, que va a ser la BD de esta noche, es el tema del riesgo vascular. Es por lo que todos hemos tenido miedo en algún momento, que por lo general cuando pasa esto, si estoy atento me voy a dar cuenta, tengo que retirar y comprimo de inmediato. Usar la prueba de relleno capilar, la zona que estoy tratando la comprimo y saco. Si no se rellena en menos de 2 a 3 segundos, ¿sí? Quiere decir que hay un retardo vascular y ahí se activa el protocolo de hialuronidasa, que es lo que vamos a ver más adelante en el caso que corresponda. Acá, a modo breve de resumen, las complicaciones de los hematomas más frecuentes en labios y en ojeras son zonas más laxas, donde el vasito que nosotros a veces rompemos puede difundir más la extravasación de sangre. El edema suele ser de leve a moderado en labios, suele ser de moderado a severo en ojeras. Ese es el gran tema porque yo a los alumnos cuando les enseño ojeras les digo no hagan ojeras hasta que no estén seguros. Mi recomendación es que nunca hagan ojeras por una cuestión técnica, pero bueno, el tema es que cuando salen bien el resultado es asombroso. Y el tema del edema en ojeras es que resuelve muy lento y tiende a hacerse crónico, entonces es peor el remedio que la enfermedad. Sí, es muy común el edema en las ojeras. La simetría es más frecuente en labios porque es un tejido que es laxo, que el ácido se puede desacomodar y se va a notar. En malar, en pómulo, muchas veces si se mueve el ácido no se percibe a simple vista. Los nodulitos, es muy frecuente que se formen nódulos crónicos a nivel de los pómulos, ¿sí? No, no está claro por qué, no hay muchos estudios que hablen de esto, pero sí se ve muchísimo y es una de las principales causas por las cuales no se recomienda hacer el relleno de pómulos, ¿sí? Y por eso tiende a pasar de que las pacientes que se hacen relleno de pómulos quedan con la cara ensanchada porque te proyecta hacia laterales, porque hay una falta de reabsorción de ese ácido a nivel de los pómulos. ¿Y qué pasa? No se lo deshacen con la hialuronidasa y se lo van haciendo arriba, 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 arriba de eso.
y genera un efecto inflamatorio. Y el riesgo vascular, y acá empezamos con la parte filosófica y donde quiero hacerles hincapié, es de baja frecuencia. ¿Sí? Ayer me reía porque me salió una publicidad de un colega que hace un curso muy famoso y van a dar un curso aparentemente ahora de complicaciones. Y decía la palabra complicaciones y chorreaba sangre alrededor. Y claro, si uno ve eso con poca experiencia, no, pero obvio que va a tener miedo. Y yo acá no le digo, no sé, sean tremendamente confianzudos, lárguense, hagan porque sí. Yo les voy a mostrar por qué tampoco tenemos que estar tan parados del lado del miedo y sí, con respeto y con seguridad, poder aplicarlo. ¿M? Por ese mismo tema de que es de baja frecuencia, si bien es de alto riesgo, es muy fácil de detectar. El más frecuente que nosotros estamos viendo acá en Argentina es en la nariz, ¿sí? Pero en la práctica mundial no es en nariz, es en labios. Pero esto también es medio sesgado en los estudios que se han hecho, porque se han incluido a más profesionales, cuando se evaluó después de esos resultados de ese estudio, se han evaluado a profesionales que hacen muchísimos más en proporciones labios que rino. Entonces, ahí está esa trampita, ¿sí? Pero el tema que es igual de serio que me pase en rino, que me pase en nariz, que me pase, perdón, en labios, que me pase en malar. Entonces, vamos a ir a esto. No empiecen teniendo miedo de hacer medicina estética por el miedo de la oclusión vascular, porque basado en la filosofía del estoicismo no podemos controlar cosas que no están bajo nuestro percibimiento y no podemos, miren, acá está la belleza, no podemos sufrir antes de tiempo, pues la mayoría de nuestros miedos no se van a hacer nunca realidad, ¿sí? Por suerte, ¿sí? Entonces, ¿de verdad hay que tenerle tanto miedo a la obstrucción vascular como nos cuentan, como nos dicen? La verdad es que no, los datos nos respaldan a que no, ¿sí? Y nosotros como personas de ciencia, tanto los médicos como los odontólogos, sabemos que en la actualidad se hace medicina basada en la evidencia. Entonces, si nosotros vamos a tomar una conducta, vuelvo y me pongo como ejemplo porque es lo que me pasa a mí en la práctica. Cuando hago una cirugía, ¿yo por qué hago tal maniobra o tal cosa en la cirugía? Pues está demostrado que eso trae más beneficio que seguramente otras maniobras que se habrán probado o que a mí se me pueda llegar a ocurrir. Entonces, esos datos sirven para esto, para poder ejercer sin ese cagazo. Van a tener miedo siempre, sobre todo las primeras veces, es algo lógico y nunca van a tener o van a poder hacerlo sintiéndose suficientemente preparados. Siempre nos va a pasar a que decir, che, yo todavía no estoy para esto, che, yo todavía no estoy para esto. Y les puedo asegurar que después de que lo hagan, ¿sí? Van a decir, puta, ¿cómo no lo hice antes? Perdón las malas palabras, pero bueno, se me escapan a veces. Acá hay otra cuestión que si siguen a colegas en redes habrán visto del famoso tema de la aspiración o no cuando voy a inyectar. ¿Qué es la aspiración? Es simplemente me pongo en plano y antes de inyectar, o sea, ya una vez que me ubique milimétricamente donde yo tengo que colocar mi ácido, aspiro. La aspiración, si es negativa, significa es decir que no me viene sangre, significa que estoy lejos del territorio vascular, entonces puedo inyectar. Y eso me evitaría la obstrucción vascular, por lo menos de manera directa, ¿sí? ¿Cuál es la gran discusión que está en la actualidad? Esta fue esa foto es de mi primera aspiración positiva. Yo soy team aspiración, yo aspiro, pero ya les diría que más por una cuestión de cábala y de que me siento cómodo aspirando que por lo que ya me están diciendo los nuevos estudios científicos que dicen que la aplicación antes de hacer un relleno en cualquier tejido termina siendo inútil e inseguro. Perdón, sí, inseguro. ¿Por qué? Se basan en ese estudio, que ahí les dejo el link, si después alguien lo quiere me lo pide. Se basan en que muchas veces cuando hacemos la aspiración ya nos movemos de plano, entonces nosotros al volver a inyectar ya estaremos inyectando en un plano que no testeamos, entonces no tendría mucho sentido. Si uno puede decir, bueno, sí, no, pero yo tengo con mucha firmeza, tengo la jeringa bien sostenida y la aspiración la ubico bien donde tiene que ser y demás, hay más fundamentos que dicen que no es útil. Primero, que el diámetro de la jeringa, si no es de 27G y es más finita, la aspiración, por más que estemos dentro del vaso, la aspiración negativa que nosotros hagamos no va a generar suficientemente vacío para traer sangre, ¿sí? Entonces
sería una falsa aspiración negativa, y porque además se pueden producir obstrucciones vasculares por compresión externa. Entonces yo voy a generar una aspiración, no va a venir nada, voy a meter ácido y puedo generar la obstrucción igual. Pero entonces, ¿de qué sirve? Es decir, ¿por qué lo seguís haciendo si estás diciendo que no sirve, que es inseguro y demás? Porque si yo por lo general en la mayoría de mis procedimientos uso agujas 27G, entonces el tiempo de aspiración y que yo voy a generar me va a dar tiempo para que si me metí adentro de una arteria me venga sangre. Y porque si me viene sangre va a significar que estoy adentro de una arteria y yo sé que me quedo más tranquilo si no me viene sangre. No que me da una garantía absoluta, pero sí que por lo menos la arteria principal de esa zona la esquivé. Ya está. Y después tomo otros recaudos que tienen que ver con la cantidad que voy a inyectar, que eso se da en la clase de filler en la parte de técnicas, que hay zonas donde se recomiendan no inyectar volúmenes mayor a 0,02 o 0,05. Esos son los límites. ¿Por qué? Porque el diámetro de las arterias, sobre todo en rino y en labios, no son superiores a 0,05. Entonces, nosotros si ponemos más de 0,05 adentro de la arteria, la vamos a generar una obstrucción. Pero si ponemos menos, probablemente lo pueda sortear. Va a haber un retraso en la vascularización, pero va a haber vascularización en las áreas terminales. Entonces me sirve. Entonces ya aspirando y haciendo bolitos de no más de 0,05, yo ya me garantizo eso. Y el otro tema de los bolitos de 0,02 y hasta 0,05 es que si yo lo deposito justo sobre una arteria, el peso que me genera un bolo mayor a 0,05 me puede comprimir porque le gana la presión arterial o intraarterial y me va a generar una compresión externa. ¿Sí? Si lo pongo menor a 0,05, no suele ser suficiente, por más que esté arriba de la arterita, para generar la obstrucción vascular. Entonces, fíjense que en complemento, todos estos detalles me hacen a la técnica de inyección, más allá de dónde pincho, cómo pincho y demás, que me van a dar esa seguridad. Pero ahora vamos a ver los otros datos, ¿sí? Esto es otro estudio científico que, fíjense este número porque es fantástico. Van a tener un tipo o una inyección por cada 5.000 procedimientos que hagan, ¿sí? O sea, van a tener una complicación vascular por cada 5.000. Yo todavía no llegué a las 5.000. Y gracias a Dios no tuve, tocó madera, ninguna obstrucción vascular. También hay una realidad. El único que nunca va a sufrir una complicación va a ser el que no inyecte. O sea, acá en Argentina, por ejemplo, con los robos, y a ver, es cuestión de tiempo hasta que te pase y te caen choreando. Bueno, esto es lo mismo, va a ser cuestión de tiempo porque vamos a entrar en las estadísticas. Ojalá sea lo más tarde posible, cuando más experiencia tengamos y demás, sobre todo para la templanza y el manejo. Pero hay otro dato que dice que los participantes que inyectaron relleno durante más de 5 años, hay un 70% menos probabilidades de los que recién empiezan. Entonces, también si nosotros en el principio mantenemos todas estas cuestiones de seguridad, de buenos productos, de estar atentos, de aspirar siempre, de los bolitos, de usar la densidad correcta para la zona correcta también, vamos a hacer que lleguemos a estos 5 años sin complicaciones y miren cómo se reducen las posibilidades. Un 70% que un colega que recién esté empezando. Y no va a significar que el colega sea malo, sino que simplemente no tomó alguno de los recaudos o tuvo mala suerte, porque medicina la mala suerte también existe. Entonces, de los 370 profesionales que estuvieron en este estudio, que fueron de dermatólogos, cirujanos generales y cirujanos plásticos, que generaban, esas fueron las tres especialidades que evaluaron, solamente el 29%, no llega al 29%, denunciaron que hubo al menos una oclusión. Y lo muy bueno de eso es que el 85% de todas esas oclusiones no tuvieron secuelas a largo plazo. Y las que tuvieron secuelas a largo plazo tuvo que ver por una falta de respuesta del médico o del paciente. Y ahí está el otro problema. Entonces, si uno está atento y actúa a tiempo, no va a llegar a la nariz de Voldemort en el caso que ocluya que ocluya una arteria en una rino, ¿sí? Fíjense este dato también de la parte práctica, de lo importante que es, porque uno puede decir, bueno, yo hago rino, pero trato de no hacerlas para no ocluir. Por cada una inyección adicional
que se haga por semana, las probabilidades de oclusión disminuyen en un 1%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la práctica hace al maestro. A ver, fútbol. Si vos tenés un tipo que te viene entrenando y viene jugando de titular todos los partidos durante toda la copa y lo cambias en la final para una definición por penales y ya te entra frío, no tiene ritmo, no es lo ideal. Si no, preguntarle a Gago. Y fíjense que este es el estudio que le decía, los pliegues nasolabiales y los labios fueron los más ocluidos, ¿sí? No las rinos. Pero bueno, acá esto tómenlo con pinza porque en esta parte del estudio sí está un poquito sesgado por la proporción de procedimientos que estuvieron realizando, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta de esto? Si no, pasamos directamente al protocolo. Bueno, lo voy a tomar como uno. Vamos al protocolo de la hialuronidasa, ¿sí? De nuevo, no inyectar si no tengo hialuronidasa. La necrosis por ácido hialurónico tiene, como para verlo desde el lado cariñoso, la ventaja de que nos va a dar tiempo, no es algo que sucede en minutos, ¿sí? Si bien se empieza a desarrollar, desde los primeros minutos a la primera hora se empieza a ver esta zona de blanqueamiento que muchas veces se pueden ver o se puede buscar como blanching, que es simplemente una cuestión de palidez cutánea. Es lo primero que se observa. ¿Sí? No se ven hematomas, no se ve necrosis, no se ve nada raro. Esto suele ser esa pérdida de coloración normal de manera geográfica que se empieza a delimitar, lo primero que se ve. Si yo lo detecto, es decir, bueno, pero tengo que esperar otra fase para confirmarlo y sacudir la hialuronidasa. No, si yo detecto esto, por ejemplo, que a mí me pasó con un amigo, le hice rino, cuando se está yendo, lo acompaño hasta el lobby. Y cuando se está por subir el ascensor lo veo y me pareció verle la nariz pálida. Y yo no estaba seguro si lo había aspirado o no. Le mando un mensaje, le digo, gordo, subí. Le digo, pues quiero ver una cosa, me quedó la duda. No le llegan los mensajes, está en el ascensor. Bueno, cuando lo lee me dice, mira, me fui a tomar un café, vuelvo en un ratito. Cuando volvió, gracias a Dios, estaba normal. Fue una cuestión de sombras y demás. Pero en ese mismo tiempo, antes que salga del consultorio, uno se podría dar cuenta de que ya hay o está ocurriendo una oclusión vascular. Por eso es importante enseñarle los signos de alarma al paciente y estar atento a que le avisen al teléfono cuando ustedes hagan estos procedimientos. Por eso, por ejemplo, ayer una colega me preguntaba por labios, le dije, nunca más hagas un procedimiento un viernes a la noche, porque ella tenía miedo si el hematoma, si no sé qué. ¿Qué haces un viernes a la madrugada, un sábado a la mañana si no te abrieron tu consultorio y demás? Entonces no hay que tomar esos recaudos para poder actuar también a tiempo. Después empieza el líquido reticularis dentro de las primeras 48, 24 horas, perdón, que ya empieza a ver esa palidez con esa coloración mormórea, con esa coloración ya más azulada, violácea, pero por un sufrimiento de tejido, no es que está habiendo hematomas necesariamente, ¿sí? Entre los 2 y 3 días, hasta los 4 días, se empieza a ver la fase ampollar, que se caracteriza por un enrojecimiento y tiene unas postulitas, como si fuera una reacción dermatológica seborreica con unas postulitas, como si fueran la del... Ya me va a salir. Eh, bueno, se me fue el nombre del virus. Como si fueran la del herpes, perdón, ahí me voy. Esa fase pustular es típico que está habiendo un sufrimiento. Yo lo considero siempre, me lo imagino como que la piel ahí está hirviendo porque el oxígeno está generando ese daño tisular y está saliendo toda la superficie. ¿Sí? Entonces, esa es la fase. Y después está la fase de coagulación, que ya es la más crítica, que está dentro del tercer y cuarto día, que yo les diría que hasta acá podemos llegar a zafar de grandes complicaciones. Y si la agarramos después de esto, ahí sí estamos hasta las manos. ¿Sí? La fase de coagulación empieza a haber coagulación de todos los tejidos, no coagulación de coágulos, sino el efecto de degradación de todos los tejidos, de colagenasa, de colágeno, de elastina, de la grasa, de la superficie epidérmica. Fíjense, esto en el entrecejo, acá le hicieron un relleno de entrecejo y se la dieron a la arteria angular que baja por el entrecejo, con lo cual también tenía riesgo de hacer una necrosis de la retina. Y después, del quinto al séptimo día, ya empieza a aparecer la placa necrótica,
que ya entre la fase 4 y 5, si nosotros lo detectamos, nosotros tenemos que derivar al cirujano plástico. En esto es muy importante que vayamos haciendo nuestra red de contactos. Si nos dejan duda para hacer una ecografía, si nos dejan duda alguien que haga ecografía especializada en rellenos, a un cirujano plástico que nos dé una mano. Es muy bueno tener el teléfono para esto porque no podemos, a nosotros, que eso se hace muchísimo, hacer un RP y decir, bueno, anda a la guardia a ver que te lo solucionen. No, es llamar a un colega y decir, mira, me pasó tal complicación. Quiero ver si la puedes ver, te paso foto, querés que la veamos en consultorio, querés venir acá, querés que la lleve a tal lado. En esto no nos podemos borrar, ¿sí? Y menos a esta altura. ¿Cómo reconocerlo? Muchas veces pasa de que las fases pueden aparecer mezcladas, porque a lo mejor tuvimos la mala suerte y pinchamos un vasito y generamos un hematoma, además de la obstrucción, entonces está pálido y tiene el hematoma, o empieza, el hematoma no se termina de ir y empieza la fase pustular, entonces no siempre va a estar como una sola fase o secuencia en ese tiempo exacto que les mostré en el esquemita, ¿sí? Sino que puede estar combinado estas cuatro cosas y por lo general se caracteriza por mucho dolor e hipersensibilidad, ya sea en la comisura del labio si tapamos la facial y si no en la punta de la nariz. ¿Sí? Son las zonas más riesgosas. Y ahora vamos a todo este chorizo que es la preparación de la hialuronidasa. Voy a leer primero esto. Para abordar una rino que viene post-operación es más dificultosa, es necesaria una ecografía. La eco, Nora, previa no te sirve porque el vaso te lo puede identificar, pero no queda marcado, entonces vos no sabes cuando vayas a pinchar si lo estás esquivando o no. La única utilidad de la eco puede llegar a ser si vos la haces al momento que pinchas. Pero está discutida la real utilidad, o sea, es tan bajo que yo les voy a dar mi experiencia. Yo compro un ecógrafo para hacer eso, pero no porque quiero ver por dónde va la arteria más, sino por una cuestión de marketing y de que algún paciente venga y se lo haga mientras yo le estoy haciendo la eco como un accesorio más. No porque sirva realmente para esquivar los vasos, ¿sí? Por otro lado, del tema de las rinos, cuando están operadas, es muy frecuente la consulta de rinos, aunque no lo crean o no parezca. Pues muchos haters te dicen en redes, no, pero para eso que se opere, con 4 rinos ya se opera. Hay muchas veces que las rinos quedan espantosas o le falta justo la repingada que nosotros le podemos hacer con ácido hialurónico. No es que sea más dificultosa, sí hay que tener en cuenta que puede estar cambiada la anatomía, ¿sí? Porque hay despegamiento de los tejidos, hay cicatrices internas, sobre todo si es secundario o terciario, es decir, si se hizo 2 o 3 rinos, que muchas veces también pasa, pero mientras vos te mantengas haciendo la aspiración, haciendo todo eso, no va a haber problemas o no debería haberlos. Sí, lo que podés notar en la parte práctica es la dureza que tiene el tejido. Es mucho más duro y más dificultoso, ya sea el pinchazo, el depositar, vas a ver que el juego de presiones que cambia en la mano. ¿Mm? ¿Alguien tiene alguna otra duda, alguna otra pregunta de complicación hasta acá? Si no, vamos a la parte de solucionarla y ya con eso terminamos. Bueno, si alguien tiene alguna duda, lo va dejando ahí en el chat. La hialuronidasa viene en una ampollita, ¿sí? En un vial, y viene por 1500 unidades. Es un polvo, no hace falta tenerlo en la heladera, sí, fíjense siempre que no esté vencido y se reconstituye solamente al momento de usar. Después que te dicen que, bueno, puede tener hasta 48 horas de vida útil, ¿sí? De nuevo, yo lo usé, me quedó un poquito, no lo voy a usar en una obstrucción vascular y espero no tener 2 seguidas como para justificar el uso, pero por ahí la dejo dando vueltas por si viene alguna corrección a hacer y si no la descarto, ¿sí? No es cara como para que la tengamos que cuidar ni ratonear así tampoco, ¿no? Sale 30.000, 40.000 pesos la ampolla. En pro de lo que puede llegar a solucionar, me parece que lo justifica. Como le digo, se reconstituye al momento de usar entre 5 y 6 mililitros de solución fisiológica sola, estéril. Eso lo que va a hacer es que nos quede con esa dilución de a 250 unidades internacionales por mililitro. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Acá le puse el ejemplo. Nosotros se inyecta en bolo, pequeños bolos, ¿sí? Bolo quiere decir a presión, a pelotitas, en el plano subcutáneo e hipodérmico. Acá no tengo que tener miedo a nada. Ya lo más peor, diría mi vecino, ya pasó, que fue la obstrucción. Acá yo tengo que buscar, yo acá no voy a saber dónde está la oclusión arterial.
¿sí? Puedo determinar que está más o menos por esta zona, por el recorrido, pero a mí no me interesa darle en el medio del émbolo, yo quiero que todo eso me lo barra. Entonces empiezo en un plano subcutáneo, subcutáneo superficial, profundo e hipodermis a sacudirle los bolitos de hialuronidasa. Y se van haciendo entre 250 a 750 unidades por ciclo, se llaman, ¿sí? Quiere decir que nosotros vamos a hacer entre 0,25 y 1,25 mililitros por hora. Entonces, ¿cómo hago? Lo delimito y voy haciendo para cubrir todo el área que yo veo afectada. Yo lo que siempre hago es delimito con lapicera 6 milímetros por fuera. ¿Por qué 6? Porque iba a ser 5 y no me gustó que el número sea impar. O sea, eso no lo dice nadie. Eh, no tiene un porqué científico. ¿En qué me baso a hacer esa ampliación del margen? En que la YALU me difunda de afuera hacia adentro. O sea, que si hay algo que todavía del tejido que está sufrido, pero todavía no llegó a sufrir, esté contemplado dentro de esos 5 o 6 milímetros. ¿Me explico? Entonces, me aseguro de que todo el tejido comprometido esté cubierta por la difusión de hialuronidasa que quiero hacer. Y se suelen hacer esto, entre 3 a 4 ciclos recomendados de 250 unidades. O sea, fíjense que si nosotros hacemos un ciclo por hora, son 3 4 horitas de tener el paciente ahí. Se puede hacer más rápido, ¿no? Se puede hacer más rápido. Si ustedes en dos ciclos, ¿cómo van a saber cuándo frenar? Porque en eso que están esperando dejan el paciente ahí, se encargan ahí, eso sí. Templanza, avisan secretaria, suspéndeme todos los turnos, después lo reprograma, me tengo que hacer cargo de esto. ¿Sí? No traten de manejar su agenda tan bien, de seguir haciendo las cosas, porque eso no va a terminar bien, se lo firmo ya. Y esto lo tenemos que hacer ahora. Entonces ponemos a la paciente que se siente ahí, que esté tranquila, la vamos pispeando. Por lo general, entre el primer y segundo ciclo se soluciona. ¿Sí? Ya van viendo que se va yendo el eritema, que va recuperando el relleno capilar, le hacen la prueba y ustedes van a recuperar el relleno capilar de sus coronarias también, ¿sí? Y todos los pacientes se mandan con esto completo. Hay algunos que dicen, no, no, yo le hago esto y esto, yo aprendí y en esto le doy con de todo. No escatimo, de nuevo, si quiero evitar tener secuelas, le sacudo con todo esto. Se aplica en ese tiempo, mientras está en consultorio, entre ciclo y ciclo, compresas tibias o los mismos gel pack que vienen, lo hacen calentar un ratito en el microondas y se lo ponen. ¿Para qué? Para que genere vasodilatación. Y mientras que la paciente se vaya masajeando y estimulando, ¿sí? O lo pueden hacer ustedes. Pero esas dos cuestiones ayudan entre ciclo y ciclo. Después a su casa, todo. Prednisona 20 y 40, las que más les gusten a ustedes. Aspirina, ¿sí? Sildenafil o tadalafilo, de nuevo, como vasodilatador, el que quieran o le gusten ustedes. Y nitroglicerina tópica, ¿sí? Yo le indico todo. Fíjense, ahí están puestos los días. La Prendi cada 24, la aspirina cada 12, el Viagra cada 24, cualquiera de los dos, y la nitroglicerina 2 veces por día. Y todo por 3 a 4 días, salvo era la aspirina. Sí, salvo la aspirina que se lo doy los 7 días completos. Y listo. Con eso no van a fallar. ¿Sí? Tiene una tasa de resultado muy, muy buena. Leo otra pregunta. Testeo de alergia en la paciente de la hialuronidasa, medicación con protocolo de obstrucción, además. Bien, la medicación es esa, como ayudante, si preguntabas, era eso. Testeo de alergia no. ¿Por qué? Porque la hialuronidasa también que viene, si viene sintética, es homóloga a la hialuronidasa biológica, la nuestra. O sea, nosotros envejecemos porque hay colagenasa que degrada el colágeno y la elastina, hay hialuronidasa endógena que degrada el ácido hialurónico en nuestros tejidos y es lo que va degradando el producto a medida que va pasando el tiempo y hace que el paciente lo necesite de nuevo. ¿Sí? Entonces, la hialu químicamente corresponde a la misma molécula de la endógena que nosotros tenemos. Entonces, no habría por qué testearlo. Nada más en cuanto a esto. ¿Sí? Si tienen alguna duda del protocolo, me la van escribiendo ahí en el chat. Marca Radiant. ¿De qué es de hialuronidasa? Pues no me suena. Yo soy muy malo para las marcas. A ver que espera que busque una foto, porque por ahí la identifico. Ah, ¿viste? ¿Viste que soy malo para la marca?
Radiant, para que vea la cajita. Este, el saludero. Este yo no lo probé. Tengo un amigo que lo está testeando ahora, que le gustó en el resultado inmediato, pero no le tiene confianza a largo plazo. El tema también que él viene de usar Juveder, donde una Rhino te puede durar entre 12 y 24 meses, Labio 12 meses, 8 meses. Entonces, sí le gustó cómo queda, no dematiza mucho, genera linda estructura y tiene buen abanico de densidades, pero hace un mes y medio que lo estoy usando, entonces me dice, yo no, pues le pregunté precisamente por eso. Eh, no quiere asegurarme por esta cuestión de cuánta duración puede llegar a tener. Pero no es mala, es de la línea media. Complementar con otros tratamientos. Con luz láser no he leído, pero porque no lo he leído, sí vi que hacen oxigenoterapia y ozonoterapias, pero eso ya sería para cuando estamos de la fase 3 avanzada, es decir, con cuadrito, así lo marco acá. De acá, de la parte postulosa, ampollar bien avanzada, pero ya empezando la fase coagulativa. Incluso lo mandan a algunos a ozonoterapia, viste, que ingrese por presión, cámara hiperbárica, toda la historia, claro, cámara hiperbárica, como hizo Romy, pero ya en las últimas fases. Por lo general, si nosotros le hicimos seguimiento y le dimos bola a la paciente, si es nuestra, dentro de estas tres fases no hace falta, como protocolo habitual, ¿no? Las indicaciones post colocación de hialuronidasa es que no haga ejercicio de impacto, que no se toque, no se apriete, no se rasque, no hagan nada con la zona que nosotros tratamos. Es como si fuera este, una herida o de un posquirúrgico, el mismo cuidado y la misma delicadeza y siempre el control de los signos de alarma, ¿sí? Y ahora la cuestión es que esto, justamente a pesar o por un caso que pasó ayer, ¿qué harías si vos tuvieras una necrosis hoy, enfrente? Estas son las preguntas que se tienen que realizar. ¿Tenés hialuronidasa? ¿Está vencida? ¿Está lista para usar? ¿Sabes a quién llamar de apoyo? ¿Sabes a quién consultarle? ¿Sabes con quién sacarte la duda? Porque muchas veces cuando ven los cambios de coloración dicen, che, ¿es hematoma o no es hematoma? ¿Le hago o no le hago? Ante la duda, ¿cómo actúo? ¿Me puedo sostener emocionalmente yo? ¿Puedo bancar a la paciente? Entonces, ¿hay un criterio clínico para hacerlo o estás haciendo el protocolo, pues lo viste en esta clase y nada más? Entonces, acá hay que ver y buscar fotos, ver fotos. Los que hicieron el curso saben que tienen mi número y preguntan por el grupo y ya han empezado algunos a preguntar. Pero bueno, y hay algunos que tengo que retar porque lo hicieron sin la hialuronidasa a mano. O sea, ¿no? Pero bueno, la idea de formarse en esta parte de complicaciones no es aprender meramente las técnicas, sino a sostener tanto el sentido de lo que ustedes saben, ¿sí? Su autoridad, pero en esos momentos críticos, con la cabeza, con las manos y a puro corazón, nada más. ¿Sí? Eh, lo que termina pasando es que en esos momentos no importan las redes, no importa el marketing, ya no van a estar pensando en eso, por eso le digo que son cuestiones que uno tiene que llegar con las decisiones más o menos masticadas o tener el protocolo armado. Yo en mi caso hice como mi kit de emergencia, entonces yo sé que si pasaba algo, tenía ahí todo para utilizar, tenía nitro tópica para ponerle ya que el paciente se vaya con eso puesto, tenía la meprednisona para que se la tome adelante mío, al igual que el tadalafilo y demás. Entonces esto tiene que estar totalmente meditado o armado como parte de un proceso que algo que puede surgir, porque en ese momento van a estar ustedes, la jeringa y el criterio, y enfrente van a tener una persona que va a estar asustada, ¿eh? Y eso va a depender de cómo reaccione esa persona, hasta dónde puede explotarles el tema. Ahí vamos, Cari. La idea es esto, que este curso, en realidad esta parte de la clase está como de un curso mayor, donde está generado para que no se improvise con estas cuestiones y ustedes pueden aplicar rellenos y toda la parte estética, pero pensando con claridad, ¿sí? No haciendo y repitiendo técnica como un robot y demás sin saber lo que puede pasar después y sabiendo que hay un después. Si ustedes quieren formar parte o quieren más info, me escriben después al privado, yo les voy a mandar un mensajito y si tienen alguna duda,
es el momento ahora porque acá terminó la clase, ¿sí? Ahí voy a leer la pregunta que hizo Luciana, pero desde ya gracias a todos por haberse conectado, por haberse tomado un sábado para charlar un ratito, ¿sí? Eh, Ahí que me puso Luciana. Restylane de Galderma me gusta, Filmed no, Artfiller no conozco. No, como primera marca, Galderma, Juvederm, Velotero, pero Velotero está pidiendo mucho permiso. Velotero no me termina de convencer. Hay algunas densidades que sí, otras que no. Y la jeringa, con la jeringa de Velotero me llevo muy mal, muy mal. Eh, y ojo, nadie auspicia esto, ¿eh? No es que Juvederm pone la tarasca, por eso hablo así. Es una cuestión de comodidad y de sensaciones. Rubí Layes, no sé si está acá o no está acá, pero yo he tratado de tomar ciertas garantías para que no entre cualquiera a la clase. Bueno, viste, sí, la velotero se desprende el émbolo de la jeringa, es una cagada. La clase la grabo, ya vamos a ver si armo un grupo o si cómo hago para que se sostenga, pues se hizo más largo de lo que esperaba, entonces para que esté completo y con buena calidad. Probablemente después les pase un link de Telegram para que puedan acceder. Sí, Nora, damos clases virtuales y presenciales. Las presenciales se van a dar, está insoportable la gata, ya empezó el frío. Las presenciales se van a dar a partir de julio, agosto, si Dios quiere. Bueno, gente, gracias a ustedes por haberse conectado. Nos estamos viendo, que tengan buenas noches, buen fin de semana a todos. Chau, chau. Te hablaron, pero me prefieres a mí. Baby, me doy cuenta que te amo, que no sé lo que hago sin ti. Yo sé que unos cuantos te hablaron, pero me prefieres a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí. No quiero que nos veamos por última vez. Quiero que esto sea para siempre. No me abandones tú también. No seas tan falsa como las demás. Que tu amor sea verdadero y no de papel. Quiero que me hables con la verdad. Que cuando haya un problema me lo digas. No quiero que nos dejemos de hablar. No es que tengo miedo que todo mi pasado vuelva a volar. Que me vuelvan solo a ilusionar. Entregar todo de mí a una pared. Que me vuelvan a mandar a la verga. No me digas que aún no has superado.